A continuación, vengo a presentarles una entrevista realizada a los señores Víctor Hugo López y Julio César López sobre el tema de cultura política. Y para mí la cultura viene a ser entonces todo aquello que el hombre haya producido material e intelectualmente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a definir cultura, algunos nos comienzan a presentar ejemplos de cultura, es decir, que es la danza, que es la pintura, que es la literatura, pero esos son ejemplos de cultura. Entonces, cuando uno trata de buscar una definición, no ejemplos, es decir, conceptualizar, no dar ejemplos, no llegar a la casuística o algo así, de cultura sería eso, toda la producción material e intelectual del hombre. Por ahí no recuerdo qué académico decía que cultura es todo lo que el hombre agrega al hombre. Y es una manera pues muy sucinta de decirlo, pero sí, cobija toda esa producción material e intelectual del hombre, porque si cuando tú naces, naces totalmente desnudo, allí todavía no hay nada de cultura que te cobije, pero en el momento en que comienzan a ponerte tu ropa, a cantarte canciones de cuna, a enseñarte una lengua, comienzan a añadirle algo a ese alguien que nació, y eso es la cultura. Para mí la cultura es, pues en ocasiones uno lo relaciona mucho con la educación, ¿no? Porque dice, esta persona no tiene cultura, que esa persona que es muy grosera, que es inculta. Para mí la cultura es algo que se relaciona más que todo en la sociedad donde naces, en el grupo social donde vos naces, en el pueblo, porque la cultura tiene que ver digamos, con tus costumbres, con la música que le gusta bailar, con la comida que es típica de ese sitio, la forma de hablar. Eso es la cultura. La política es el quehacer del ciudadano en pro del mejoramiento de su calidad de vida y el de su comunidad. Es decir, algunos definen también de manera muy sucinta que la política es el quehacer en la cosa pública. ¿Y por qué se dice en la cosa pública? Porque lo público es lo que es de todos, nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestra ciudad. Entonces esa política, vista desde la parte académica, pues obviamente es una rama, una disciplina que estudia la administración pública y los procesos de administración de un gobierno y de un estado. Pero visto desde nosotros como ciudadanos, la política es la posibilidad que yo tengo de influir y de participar en todos los procesos que determinan mi posición dentro de la sociedad, mi bienestar dentro de la sociedad, mi decidir cómo quiero ser gobernado y cómo quiero participar en ese gobierno. La política es algo en lo cual todos deberíamos participar. La política es algo que tenía que ser intrínseco de las personas, de toda la sociedad. Es de las cosas más importantes que tenemos que tenemos las personas, los ciudadanos. Como ciudadanos la política es algo de lo más importante. Y muchas personas que dicen, es que yo con la política no quiero nada, no, es que yo soy apolítico. No, todos somos políticos, todos tenemos que ver con la política y todos teníamos que ser muy relacionados y teníamos que interesarnos mucho en la política, porque es que pues vivimos un estado democrático y o sea, eso influye mucho en las buenas elecciones. Bueno, si nos metemos ya al campo de lo que es política, elegir buenos a unas personas que nos van a representar bien a nivel nacional, unas personas que no sean corruptas, unas personas que propendan por el bienestar de la sociedad, que propendan por subsanar las falencias en los servicios básicos que tenemos. Entonces, para mí la política es algo que nos maneja en cierta forma la vida, y entonces tenemos nosotros que estar muy relacionados con ella y estar muy partícipes de la política, porque eso es algo fundamental en la vida de las personas y sobre todo en la calidad de vida de las personas. Para mí la cultura política es ese proceso que te permite estar empoderado de la posibilidad de participar en la política como un ciudadano. Bueno, voy a tratar de explicarme mejor porque de pronto suena muy abstracto. La cultura política es el estar consciente y apropiado de las herramientas que me permiten a mí como ciudadano estar dentro de ese proceso político, pero determinando, decidiendo, influyendo, contribuyendo. Yo puedo estar dentro de una sociedad, puedo ser miembro de una comunidad,
y hasta puedo participar en algún proceso de tipo político. Pero si no soy consciente de la importancia, de las posibilidades, de los medios, de los caminos en los cuales yo puedo influir dentro de ese bienestar, dentro de ese futuro de mi comunidad, pues carezco de cultura política, así participe en algunos procesos. Puedo ir a votar y no tener mucha cultura política. Tengo cultura política cuando estoy consciente de la importancia de participar en todos esos procesos políticos como ciudadano que soy. Eso vendría a ser una cultura política, llevado por comparación. Yo tengo cultura cinematográfica, entre más conocimiento tenga sobre las películas, sus directores, los planos, los diferentes movimientos que se han dado en la historia del cine. Lo mismo, tengo cultura política cuando estoy totalmente empoderado o muy bien empoderado de lo que es la política y lo que me permite a mí como ciudadano. La cultura política es, relacionando un poco con la respuesta anterior, es algo que tenemos que estar nosotros conscientes, o sea, estudiar un poco sobre el devenir político del país, de la nación donde vivimos, del estado en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, sí, lo que te decía antes, que la gente relaciona hoy veces la cultura con el estudio, con el aprendizaje, con el saber un poco más. Entonces, cultura política sería un poco relacionarnos y aprender más sobre el devenir político de la sociedad, con el Estado. La política es como lo relacionado con el Estado. Entonces, la cultura política es adentrarnos y tener conciencia de que tenemos que ser muy políticos, que no podemos decir, esos políticos, no, tenemos que ser muy políticos todos. Bueno, en mi entorno próximo, la cultura política se ve reflejada, es decir, en mí, en mi familia, en mis amigos, cuando discutimos, y hablo de discutir, es decir, cuando, controvertimos alrededor de qué es lo mejor para nuestra comunidad, para nuestro departamento, para nuestro país a nivel político. Es decir, la veo reflejada cuando decimos es mejor tal candidato o tal candidato. La veo reflejada cuando hablamos sobre si una ley es benéfica o es perjudicial para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. La veo reflejada cuando hablamos de tendencias políticas, cuando hablamos de izquierda, cuando hablamos de derecha. Ahí la veo reflejada. En mi entorno, especialmente en este entorno, por ejemplo, donde vivimos, que es en el pueblo, en el municipio del Valle del Cauca, que es Pradera, afecta muchísimo, porque aquí no hay cultura política como en muchos pueblos y muchos municipios, como en la mayoría de los municipios de Colombia, pienso yo. Entonces aquí hay una cultura política del venta del voto, o sea, no hay cultura política, podemos decir que hay una acultura política. Seres meramente sociales, por ende, la cultura y la política han vivido con nosotros desde el momento en el que nacemos en una familia, en un hogar. Siempre vamos a vivir en un entorno, ese entorno nos va a generar una cultura. ¿Por qué una cultura? Porque dependiendo del clima, de la religión que haya fuerte, de las danzas, de todo eso, que viene como a raíz de las historias, también vamos a aprender sobre la historia del lugar donde estamos. Esto hace que aprendamos cada día más. En eso podría definir cultura. Política, como decían mis entrevistados y basado en lo que leí, puede decir que es algo meramente social donde es un orden, es algo que intenta dar un orden a mi entorno. Por ende, cultura política podría ser la historia del lugar donde estoy para poder dar un orden específico a este entorno y pues que no hayan desastres terribles, intentando que no hayan desastres terribles. ¿Cómo va reflejada la cultura política en mi entorno? No la va reflejada solamente en el voto honesto, sino en el hecho de que yo me eduque a ver a quién voy a votar, por quién voy a votar, qué ha hecho esa persona para que yo vote por ella. Y no solamente a nivel de presidentes, senadores, sino también en cómo yo soy partícipe de mi sociedad y apoyo e interactúo para el pro de esta. Por ende, como hay una cultura
política hay una acultura política.